repasar muy rápidamente las ecuaciones de la ley de Ohm y yo les voy a hacer una deducción para cuando son las resistencias en serie y en paralelo, y la definición de corriente, que es la cantidad de carga que circula por un conductor en un tiempo determinado para que puedan hacer el práctico. El práctico es muy simple, solamente es una manera de que a ustedes le queden conceptos básicos, porque esto después lo van a ver bien en electrotecnia. Vamos a ver las dos leyes de Kirchhoff. La primera, que es la suma de los nodos, de las corrientes en un nodo, la sumatoria es igual a cero, es decir, si entra una corriente y hay dos salidas, la suma de esas dos salidas es igual a la corriente que entra. Y la segunda ley es en una malla de un circuito, la suma de las tensiones da cero. La vamos a ver en su parte más elemental para que ya vayan teniendo cuenta, las vayan teniendo en cuenta, y eso es lo que van a ver ya mucho más desarrollado en electrotecnia, en tercer año. Pero bueno, me pareció interesante, eso lo agregué este año, para que ustedes vayan tomando ya un poquito de realce en lo que son circuitos. Realmente para el cálculo domiciliario vamos a utilizar las ecuaciones más simples de la ley de Ohm, porque cuando se calcula el circuito de una casa domiciliaria no se tiene en cuenta que es corriente alterna. Como son trayectos muy cortitos y realmente la reactancia o la impedancia del circuito, a no ser que tengan conectado elementos con mucha reactancia y mucha impedancia, se debe calcular. Se lo calcula con la ecuación general de la ley de Ohm, nada más, sin tener en cuenta los desfasajes de tensión y corriente. Entonces, con la ley de Ohm, la ecuación de potencia se calcula perfectamente en un circuito de... Ahora lo que voy a hacer es repasar la ley de Ohm. Primero voy a poner el trabajo práctico, que es la aplicación directa de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff en su forma más elemental, solamente como para que los tengan en cuenta y vayan teniendo conocimiento de la parte de electrotecnia. Ustedes teóricamente la base de eso la van a ver en física 2. Física 2 sería la base, se ve electricidad, se ve magnetismo y electromagnetismo, y es lo que sirve de base para después electrotecnia y mediciones eléctricas. Y mediciones y electrotecnia sirve de base para máquinas eléctricas. Y todas esas sirven de base para instalaciones y centrales en quinto año. Es decir que y empieza la correlatividad. Yo solamente les doy un pantallazo que para calcular una instalación domiciliaria alcanza. Y así se hace, no es que se hace más complicada. Una instalación domiciliaria se hace como la vamos a hacer nosotros, no se hacen cálculos muy sofisticados, porque tampoco amerita por las distancias que recorren los circuitos. Es decir, prácticamente se calcula con la ley de Ohm sin aplicarle los desfasajes de tensión y corriente. No tiene mucho sentido, porque no tiene gran influencia y generalmente como se sobredimensiona el circuito en lo que es conductores, no tiene. Ahora, cuando uno calcula una línea abierta, una línea de media tensión, o calcula una industria, bueno, dependiendo qué es lo que yo vaya a conectar en la industria, bueno, ya ahí sí hay que empezar a tener en cuenta todas las leyes y los desfasajes de corriente y tensión. Inclusive, cuando uno hace una instalación para una industria mediana, se debe calcular todas las reactancias, ya sea capacitivas e inductivas, y se debe calcular, en el caso que sean inductivas, por ejemplo, que haya muchos motores, una batería de capacitores secuencial. A medida que arranca cada motor, aparece el capacitor que compensa el desfasaje entre tensión y corriente. Acuérdense lo que yo les había dicho, que mientras más cerca vaya el vector intensidad del vector corriente, menos pérdidas hay en el circuito eléctrico, pérdidas que tengan circuitos sobredimensionados. Entonces, cuando uno tiene o muchos capacitores o muchas bobinas en un circuito, dependiendo qué es lo que tenga conectado en un circuito, en una industria, yo tengo que poner el opuesto. Si tengo muchos capacitores, tengo que poner bobinas. Si tengo muchas bobinas, tengo que poner capacitores. Un ejemplo clásico. Si tengo motores, pongo capacitores para compensar a los motores.
Si tengo muchos tubos fluorescentes, imagínense una nave de un taller donde sean todos tubos fluorescentes. Cada tubo fluorescente tiene un capacitor para compensar la reactancia del tubo fluorescente. Es decir, dependiendo, en un caso yo voy a tener la corriente adelantada y en otro caso la voy a tener atrasada. En ese caso, que ya sea marcada el desfasaje entre tensión y corriente, se debe corregir. En el caso de una casa no se da. No se da porque los consumos, por más que uno diga que en la casa consume mucho, ¿qué se hace? Cuando yo el consumo de una casa es mucho, le pongo una corriente, le pongo una tensión trifásica, divido la casa por fase, por sectores por fase y soluciono el problema. Por eso no tiene mucho sentido los cálculos. Ahora sí, ustedes cuando vean electrotecnia van a ver todo, y hay un montón de teoremas, ¿cierto? Se parte de la ley de Ohm, después se ven las dos leyes de Kirchhoff elemental y después ya se amplía con otras leyes que son mucho más complicadas, donde son circuitos y donde uno tiene que determinar en qué sentido circula la corriente, para dónde circula, en una malla, en la otra, si tengo una fuente, 2 fuentes, 10 fuentes, bueno, y si tengo tantas reactancias, tanta capacitancia. Pero eso lo van a ver en electrotecnia. No tiene sentido ahora, porque tampoco lo entenderían, y para lo que nosotros vemos, que es un pantallazo, y para la casa que ustedes van a calcular, para cualquier casa que ustedes van a calcular, inclusive para una pequeña industria, un pequeño comercio, con esto, con lo que nosotros estamos viendo, sobra y alcanza y funciona perfectamente. Bien, dicho esto, primero voy a poner el práctico que les cargué para que lo veamos, y después yo voy a usar el pizarrón un poquitito como para que hagamos un repaso muy rápido de la ley de Ohm y de las 3 o 4 ecuaciones que necesitamos utilizar para realizar el práctico. Lo primero que voy a calcular es el práctico número 2. Vamos a ponerlo. Trabajo práctico número 2. Sí, ahí está el práctico. Todo esto es muy, digamos, es la aplicación de la ley de Ohm y de las leyes de aquellos que nunca tuvieron en la parte eléctrica, se vayan acostumbrando a la ley de Ohm, que es la ley base, y la única donde se complica, por eso voy a trabajar un poquito en el pizarrón, les voy a explicar de dónde sale, porque si ustedes buscan cómo se calculan las resistencias en paralelo, o la resistencia en serie no hay problema, porque es la suma nada más de la resistencia. Y en paralelo salen de una de las leyes de Kirchhoff, se puede demostrar, que es lo que les voy a demostrar para que vean de dónde sale la ecuación y no sepan para que no vean que no es de memoria la ecuación. Y después hay el cálculo utilizando la ecuación de la resistencia, calcular, por ejemplo, en este ejercicio, es calcular algún elemento determinado de la ecuación de la resistencia. Pero es decir que yo lo que les voy a poner en el pizarrón ahora son las ecuaciones normales que van a tener que utilizar y la aplicación, pero es una aplicación directa nada más. Todos los problemas los estuve revisando, al último le hice un dibujito, ¿cierto? Bueno, acá en este dibujito que ustedes lo están viendo, el dibujito, estos son resistencias en paralelo, estas son resistencias en serie. Yo tengo acá una tensión determinada, que es la fuente, donde yo acá tengo una caída de tensión, acá tengo otra caída y acá tengo otra caída de tensión. Es decir, que yo acá si tengo, por ejemplo, una tensión que le puedo llamar UA sub B, yo acá voy a tener una U sub 1, acá voy a tener una U sub 2 y acá voy a tener una U sub 3. Es decir, que la tensión UA sub B se divide en 3 caídas de tensión. ¿De qué dependen las caídas de tensión? De la resistencia. Y en eso es más o menos lo que se basa la primera y la segunda ley de Kirchhoff, que ahora se las voy a explicar, son muy simples las leyes. Indudablemente se las voy a explicar con un circuito y una malla simple para que ustedes puedan resolver el problema. Nada más. Son un montón de ejercicios, pero son fáciles los ejercicios, no tienen gran complicación. Esto lo tienen que entregar antes del próximo viernes. Se los he hecho fácil para que lo entreguen antes del próximo viernes.
Así que ya lo tienen que tener bajado. Lo que voy a hacer ahora, escanearlo. Ah, perfecto, entonces. Todos los prácticos, lo único que les permitimos que tengan digamos, en forma de computadora o en forma, es la consigna. Es decir, que vos la consigna podés, o bien la copias como está ahí, ¿cierto? Pero el desarrollo de todos los prácticos, por norma, en electromecánica tiene que ser manuscrito. A no ser que yo les pida en particular un trabajo pasado, digamos, en forma con la computadora. Si no, tiene que ser todo manuscrito. ¿Mm? Todo manuscrito porque es una manera de que ustedes mejoren también. Bueno, ya vieron los que hicimos con los prácticos, lo que hicimos con el práctico para que ustedes tuvieran lo que tenían que cada uno mejorar. Así que, bueno, nosotros le vamos a avisar cuando tiene que ser hecho no en forma manuscrita. La consigna sí la pueden copiar tal cual o directamente a partir de la consigna la agregan directamente y ponen ejercicio 1, no hace falta que lo vuelvan a copiar y lo resuelven. ¿De acuerdo? Guillermo, ¿algo tenés que decir? Laura o los que estén conectados de los tutores. Sí, estaba, bueno, no llegué a leer todos los enunciados, pero se veían simples y bueno, un par de ecuaciones y no hay mucha complejidad. No, porque solamente como para fijar, acordate que ese práctico no lo damos el año pasado. Sí, No sí, lo no, di. ese no. Ese es un Ese, práctico de nuevo que he acuerdo. hecho. Sí, sí, ese es un práctico nuevo que he hecho. Listo. Entonces Para vamos estar- a... Sí, profe, un comentario nomás ahí en el gráfico del sí. ejercicio 16. No están identificadas las resistencias. Están en el orden que están puestas ahí, es como van. Ahí está, 1, eso. 2. Comentarle. Sí, eso es lo hice a propósito, ese fue un ejercicio agregado a propósito así. En el orden que están, porque sabía que me iban a preguntar. En el orden que están. Es decir que tanto le tomes, fíjate vos que tomes la primera y la segunda, la tomes arriba o abajo, te va a dar lo mismo. Aplicando la ley de Kirchhoff. Entonces, no cambia nada, pero es el orden en que van las Los pongo otra vez, resistencias. por ejemplo, R3, R4 ya va a dar distinto. Ajá, Exacto. Su conexión es inestable. Ya empezamos a tener problemas con la conexión. ¿Me escuchan ustedes, chicos? Sí, sí se escucha bien. Bueno, entonces Sí, profe. vamos a hacer un repaso de ecuaciones básicas. La primera ecuación, U, acuérdense que siempre había dicho U, igual ahí por R, la ideón simple. Vamos a ver las dos posibles resoluciones que las van a tener que ocupar para hacer problemas. Denme un segundito, vamos a ir haciendo. Bueno, texto, vamos. Esto es U igual ahí por eso. Profe, me olvidé de hacer una pregunta. Sí, No sé si se la puedo hacer ahora. sí, Leyendo uno de los apuntes que nos dio usted, vi algo se trataba sobre los revestimientos, no sé si específicamente los revestimientos, pero trataba de los materiales de seguridad, el recubrimiento que tenían sí, las cosas para sí, evitar descargas, todas esas cosas. sí. Y no hay yo quería saber si no Ahora había algún baja un material. poco el micrófono porque me retumba muchísimo. Ahora Ahí se escucha mejor. ahí se escucha mejor, sí. Quería saber si había algún material que pueda reemplazar al caucho de los cables, porque yo tuve varios encuentros con lo que el caucho de los cables se desgastaba de tanto tiempo. Y entonces yo quería Primero no saber es si había un... caucho, no es caucho. Primero es termoplásticos. Son Ah, termoplásticos. El termoplástico tiene la particularidad que cuando es de buena calidad, no se enciende. Cuando el cable es de mala calidad y el termoplástico es malo, se enciende. Teóricamente, cuando vos usas un conductor
con una buena aislación termoplástica, esa aislación termoplástica cuando se calienta se derrite pero no toma forma de llama. Entonces no se prende fuego la instalación. Lo que pasa es que los plásticos, ustedes saben que viene de una cadena que se obtiene a través del petróleo, es una cadena que se obtiene en forma, no es natural. Antes se usaban, vos me hablabas de caucho, antes se usaban los cables, Sí. era caucho o goma forrada en tela. Eso ya no se usa más. Inclusive eran unipolares, era un solo hilo, ahora son multipolares. Los multipolares tienen la facilidad que vos los podés doblar, los podés perfectamente, pueden entrar en ángulos de 90 grados, pero lo que se utiliza es el termoplástico. Ahora, depende qué tipo de conductor. Vos vas a tener los conductores, por ejemplo, que se utilizan en cañería de las casas, son todos conductores termoplásticos donde están estandarizadas las medidas. Si vos vas a usar un subterráneo, hay toda una reglamentación para usar subterráneo y hay subterráneos de distintas calidades. El subterráneo generalmente, el cable que va adentro es un termoplástico, ya sea bipolar, tripolar o tetrapolar, en distintas medidas. Puede ser de 4 por 1,5 o puede ser de 4 por 2,5 o 3 por 2,5 para 1,5. Generalmente el neutro siempre tiene un valor menor en la sección. ¿Qué es lo que sucede? Depende de la calidad que vos pongas del subterráneo. Hay subterráneos que vienen con dos protecciones. Bien, el termoplástico. Esos conductores termoplásticos vienen como con un talco. ¿Para qué? Para cuando haya dilatación y contracción del conductor, el cable no se vea sometido a tensiones y se pueda llegar a cortar. Después trae como una goma que cuando vos lo pelás, la desarmás, la podés desarmar, es blandita. Y después, dependiendo si es un conductor que va a estar en subterráneo, pero que aparte está en un lugar donde puede caerles elementos arriba, por más que uno cumpla, ya te voy a decir cuáles son las condiciones para conducirlo, lleva una malla de acero como una espiral y después recién va otro recubrimiento termoplástico, que ese es el duro. Ese sería un subterráneo con todas las de la ley. Pero aparte, hay toda una reglamentación para colocar cable subterráneo que acá en La Rioja no se cumple. Un subterráneo debe ser colocado en una cama de arena. ¿Qué significa? Que la parte de abajo donde asienta, yo tengo que cavar, hay una profundidad. Dependiendo de las provincias, lo menor son 70 centímetros. Acá te lo ponen casi superficial. ¿Son como los cables a tierra? No, el cable subterráneo, por ejemplo, entrar a tu casa que no va aéreo, hasta el tablero que Profe, va por debajo de la tierra. Sí. ¿puede ser que en Europa se utilicen los cables subterráneos con mucha más frecuencia que por estos lados? Sí, 60 Y que Hz esto porque utilizan influya, 110. claro, y Porque que ellos esto influya. Sí, continúe. porque hay en algunas partes que no se utiliza 220, se utiliza 110 y se utiliza 60 Hz. 60 Brasil ciclos creo por que es un segundo. ejemplo acá. Acá son 50 ciclos, allá son 60 ciclos en algunas partes. Sí, y Profe, ahí, sí. y esto en sí también influiría en el hecho de que con la informalidad, ¿no? Que se corte la luz cada mucho menos tiempo, o sea, es una rareza, ¿o no? No, eso depende de la calidad del sistema eléctrico que vos tenés. La calidad del sistema eléctrico, vos los conductores, como todo elemento, tiene una cierta capacidad de transmisión. Cuando vos lo estás permanentemente, si vos tenés que un conductor, utilizando los coeficientes de seguridad que tenés que utilizar, te dice que con un coeficiente de 3, un conductor, por decirte, en este momento tendría que, porque eso está en tabla, de 10 milímetros, puede circular, por decirte 25 amperes, y vos lo tenés permanente con 25 amperes, ese conductor indudablemente
va a colapsar porque vos lo estás usando. Es como que el auto te puede llegar a dar 200 kilómetros. Ahora, si vos lo vas a andar las 24 horas 200 kilómetros, la vida útil va a disminuir. Eso es así, es decir, el hecho que dure más o que dure menos es dependiendo, igual que los cortes. Si vos tenés una zona donde vos tenés que todos los días tenés corte de energía, cada vez que vos largás la corriente, no, hablo mal, cada vez que vos das tensión a un circuito y lo sacás de servicio, generalmente se producen corrientes parásitas, tensiones, armónicas, que se llaman, que eso lo van a ver en la parte de instalaciones eléctricas, y todo eso va en deterioro de la instalación. Entonces, si vos permanentemente estás conectando y desconectando, vos estás produciendo efectos en el transformador, en tu sistema eléctrico, que van en detrimento. No es lo mismo que vos abrás y cerrés una vez por mes un circuito a que el circuito esté abriendo y cerrándose permanentemente. Es como la máquina de un taladro. Si vos un taladro lo tenés que usar en forma continua, pero vos, cada vez que lo vas a usar, vos lo tenés, por ejemplo, cada 5 minutos lo tuvieras que usar para ir agujereando algo que va pasando, y vos terminás de taladrar, pará, a los 5 minutos lo volvés a prender. E indudablemente vos estás sometiendo al motor, a las correas, al tablero, permanentemente a conexión y desconexión. Ese uso, hay algo que se llama vida útil, que dice la cantidad de maniobras que puede usar cada cosa. Si vos, el equipo te viene para 1000 maniobras, calculando que vos vas a hacer 1000 maniobras en un año y vos te mandás 1000 maniobras en un mes, el equipo a los 2 meses lo tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque vos te saliste del rango para el que fue fabricado. Para eso se hacen los ensayos de calidad. Es decir, que cada equipo tiene una cantidad de maniobras establecida para poder, como un auto, Nastero, vos sabés que a los 200.000 kilómetros el motor ya está flojo. En cambio, un gasolero te puede llegar hasta el 1.000.000 de kilómetros o pasa los 500.000 kilómetros sin problema. Pero eso es natural por la construcción del motor. Entonces, en la parte eléctrica pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés una línea que abre y cierra permanentemente lo más posible, que vos los descargadores, los seccionadores de alta, los seccionadores de baja, los mismos conductores, se van deteriorando porque vos estás usándolo con una secuencia distinta para el que fue construido. Es así de simple. Lo que pasa es que en Europa, en algunas partes en Europa, porque tampoco Europa es el oasis, ni los yanquis el oasis. Tienen problemas como tenemos nosotros, en algunos casos mayores, en otros casos menores, así como hay provincias que tienen muy buen servicio de energía eléctrica, acá en este país hay provincias que no tienen, por ejemplo, mantenimiento del sistema eléctrico, sobre todo las provincias del norte. Entonces, te hacen una línea que lo ideal es que sea por decirte, de 8 kilómetros y que la misma línea te la prolongan porque a los 15 kilómetros tenés una pequeña villa con algunas casitas, entonces te estiran la línea a 15 kilómetros. Y vos sabés eléctricamente que el último usuario no le va a llegar 220, le va a llegar 210, cuando hay buena tensión en el sistema. E indudablemente todos los elementos que están en esa línea se van deteriorando porque vos los has sacado del rango para lo que fueron construidos. Para eso existe un rango. Ustedes, las llaves termomagnéticas, ustedes cuando busquen, ahí tienen un apunte de elementos de maniobra. Hay una ISO y hay una norma IRAN que establece cuál es el rango, cómo se debe utilizar. Si vos sacás fuera de los rangos para lo que fue construido el aparato, y te va a durar mucho menos, que es lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Acá estamos con alambre todo. Y si nosotros le tenemos que hacer a los 10.000 kilómetros el primer servicio al auto, diciendo, bueno, pero no va a pasar nada, se lo hacemos a los 15. Por algo se hacen a los 10.000 los kilómetros. Por algo, si te dicen que tenés que usar aceite semisintético, usa aceite semisintético. Por algo hay fábricas que te recomiendan para un determinado motor usar un tipo de aceite en especial, aunque tenga la equivalencia en otra marca.
¿Por qué? Porque los motores, antes de colocarlo en un vehículo, se les hace prueba y se prueban distintos tipos de aceite. Entonces, cuando sale de fábrica, el fabricante te recomienda que para que el vehículo tenga esa vida útil, lo más conveniente es usar este tipo de aceite, aunque haya otro de otra marca que lo reemplace. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, en la parte eléctrica es exactamente lo mismo. ¿Mm? No sé si les queda claro. Les doy ejemplo de distintas cosas, pero es lo mismo en todo. ¿Mm? Es decir, te doy otro ejemplo común. La computadora te dice que no es conveniente tenerla permanentemente conectada dándole energía, que te conviene cargarla y trabajar con la batería. Cuando se te empieza a agotar, recién volverla a cargar y no trabajarla permanentemente conectada a la red. Sin embargo, hay gente que no la trabaja nunca conectada desconectada de la red, la trabaja siempre conectada a la red. Sin embargo, si vos ves, y algunas computadoras en particular, te dice que lo más conveniente es que una vez que se carga, que la desconectes de la red y la trabajes con la batería. Porque es como que la batería se va envejeciendo y cuando vos la querés utilizar ya la batería no sirve. ¿Mm? E incluso, si vos abrís la computadora y te vas a las formas de entregar energía, te dice cómo la querés trabajar. ¿Al 100% la batería? ¿Al 70%? ¿Al 60%? ¿Por qué te dice eso? Y porque eso te da la pauta de la vida útil que vas a tener vos en la computadora. ¿Mm? Para eso están los manuales, que traen los aparatos de maniobra y que traen todos los elementos que generalmente uno, cuando compra algo, lo menos que hace es leer el manual. Uno lo prende y empieza a probar a ver cómo anda. Lo que hay que hacer es leer, ver lo que dice el manual y a partir de ahí recién ir a enchufar y empezar a utilizar las cosas. Bueno, en todo es exactamente lo mismo. Es un problema Profe, Sí. y en esos casos de la batería, pues hay muchos ejemplos, muchos casos en donde, por ejemplo, dice que la tienen que descargar por completo como para darle más vida después tienen que cargarla, como que hay un método para darle Hay más. una metodología, sí, hay una metodología, sobre todo en los celulares. Te aconsejan que la tenés que descargar completa y después volverla a cargar. Completa y recién después empezar a utilizar. Esperá que se Y también cargue por lo menos. también Sí. muchos dicen que no tienen que cargarlo hasta el 100%, digamos, hasta 90, 80, y también descargar hasta 30, Eso 20. los manuales te lo dicen, pero muchas veces depende de la calidad de los celulares, depende de la calidad del celular. La batería tiene una vida útil y vos te das cuenta cuando la vida útil de la batería de un celular se te va agotando porque con un 15% sigue bajando hasta un 5% y ahí es cuando vos empezás a notar que el celular no anda bien. Sin embargo, cuando ya la batería tiene su tiempo, de 15 se te va a 0 de golpe. Significa que ya hay alguna parte. Acuérdense que la batería es una suma de pilas. Significa que alguna de las pilas que forma parte de la batería ya está para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te llega al 15%, puede estar quedándose alguna de esas pilas que forma parte de la batería ya casi sin nada de energía. Entonces, automáticamente, ¿por qué se me baja? Si antes tenía 15 hasta un 10 y hasta un 5, el celular andaba bien. Y ahora después de 15, de golpe, en 2 minutos está en 0. Y porque ya hay alguna de esas pilas que forma parte de la batería que ya está para el otro lado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a esto, porque si no, no vamos a poder, no le vamos a poder ver la fórmula, por lo menos para hacer el práctico. Bueno, de esa ecuación, que es la ecuación general, yo puedo sacar dos ecuaciones, I igual a U sobre R, sería la primera, y la segunda ecuación que yo puedo sacar es que R es igual a la tensión dividida la corriente. Serían las dos ecuaciones fundamentales. Con eso ya tengo tres ecuaciones para trabajar. Con eso pueden resolver prácticamente los primeros tres ejercicios. La otra ecuación que yo no se las di, que esa la van a ver en física, establece que la corriente
que circula por un conductor es igual a la carga dividida el tiempo. Vamos a poner con minúscula tiempo. ¿Cierto? Y de ahí yo también puedo sacar dos ecuaciones. Vamos a poner una, ponemos una ahí, vamos a hacer así, después nos queda el grafiquito, a ustedes les queda. Y de la misma manera que hicimos, si yo quiero calcular Q, acuérdense que es carga, T es tiempo, Q es igual a la corriente dividido el tiempo, y la otra ecuación que yo puedo sacar es que el tiempo es igual, tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando, y que está multiplicando lo paso dividiendo, tiempo es igual a Q dividido I. Generalmente, ¿Qué la significaba la I, corriente, profe? corriente, Profe, la amperes, primera no estaría. es la sería cantidad de por. carga que circula en un determinado momento en un conductor. En segundo, en culombios por segundo. En la unidad. Y eso es ampero o amperio. ¿Está? Ahora te contesto. No sé qué me querías preguntar. El que habló ahí, no sé qué quería preguntar. Profe, Chicos. ¿cómo sería el despeje ahí en Q de la primera? Sería de la. La primera, Ah, la sí. T que está multiplicando pasa dividiendo. Lo que pasa es que después di vuelta a los términos yo. El que estaba primer término lo puse como segundo y el segundo como primero. Esta T, que acá estamos dividiendo, la pasó. Sí. Espera, la T que está, perdón, ahí hay un error. Está bien que me ha dicho la corrección, me equivoqué yo ahí, cuando despejé. Discúlpame. Acá está mal esto. Menos mal, eso dice que ustedes están atentos y eso es muy importante. Estaba mal del despeje. Vamos a ponerlo acá, lo vamos a volver a hacer el despeje. Por eso es importante que estén atentos, porque a veces la cabeza va más rápido. Es decir, que nosotros tenemos que la definición es que es el ampere es igual a Q dividido T. Esa sería la ecuación. Entonces, la T que acá está dividiendo pasa multiplicando. Ahí tenía, entonces voy a ponerla Q es igual a I a la corriente, ahí por T minúscula. Ahora está. Yo me había equivocado. Ahora la otra si lo hicimos bien. Y después T es igual a Q sobre T. ¿Ves? La otra estaba bien, la había despejado bien. Esa me la había comido. La otra sí está bien. Porque T yo la paso a este miembro y la I la paso dividiendo. Es decir, la había hecho bien, es decir, la hice bien en mi cabeza, la hice mal cuando la copié. ¿Está bien? ¿Ahora quedó bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, bien. Esto es ampere o amperio, es culombio sobre segundo. Es la definición. Esta es, si yo, por ejemplo, imagínense que este es un conductor. Profe, Sí. la U es el voltaje, ¿no? Para confirmar, para estar Sí, seguro. tensión. Diferencia de tensión o diferencia potencial. Eso lo expliqué la otra vez. Perfecto, gracias. Si ustedes tuvieran acá la sección del conductor, ahí ven la sección. Es decir, imaginemos que ese sea un conductor, ¿cierto? Y esta sería la sección del conductor. Esperen un poquitito que lo vamos a borrar porque no me gusta un dedo. Déjenme que lo borre. Ahí está, lo vamos a borrar y lo vamos a hacer bonito. Vamos a hacer con esto. Ahí está la sección del conductor. ¿Está bien? Lo que me está diciendo esta ley, esto lo que me está diciendo es que
vamos a volver acá, denme un segundito, volvemos acá, ahí está, al lápiz. Que en esta sección, en esa sección, hay tantas cargas Q que pasan en un determinado tiempo. Y eso es la definición de I. Y eso es ampere o amperio. ¿Mm? Esto se mide en culombio, y esto se mide en segundos. ¿Mm? Esa es la definición, eso lo van a ver en física ustedes. ¿Mm? Y se borró la de arriba. No sé por qué, pero se borró. Ahora la volvemos a poner. ¿Va entendido hasta ahí, chicos? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Bueno, entonces teníamos acá esta formulita que no se nos vaya, si a usted después le queda, y queda, porque la estoy grabando en la cárcel, queda grabado. Entonces quedaría que Q es igual a I, que es corriente, por el tiempo que pasan los electrones. Es decir, que sería la cantidad de electrones que pasan en un segundo en una sección determinada. Eso lo ven esto es una de las primeras formulitas que ven de circuito eléctrico. Acuérdense que ustedes habíamos visto que una parte era la parte electrostática, que son cargas en reposo, y electrodinámica. Esto es lo primero que se ve en electrodinámica, es decir, corrientes eléctricas en movimiento, es decir, que sería la cantidad de electrones que pasan en un segundo por una sección determinada de un conductor. Eso es lo que sería ampere o amperio. Es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, Sí, profe. Sí, sí. Bien. 3. Nosotros vamos a trabajar con, en el caso 3, no hay, pero no he visto que haya puesto potencia. Potencia es igual a U por I. Eso da watt. ¿Qué también yo puedo poner? Puedo reemplazar la U por I por R de la primera ecuación, entonces me va a quedar que esto es igual que yo ponga I, ya voy a poner por R, pero la I, esa, para no tener que complicarle mucho, esta I está elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo esta I la tengo. Cuando yo reemplazo U por I por R, me queda I elevada al cuadrado por R. Y también yo puedo colocar potencia, lo vamos a colocar acá con el texto, aunque nos demoremos un poquito, pero a ustedes les queda más prolijo después. Yo puedo colocarlo eso como igual a, si yo en lugar de reemplazar la I, reemplazo la U, perdón, en lugar de reemplazar la U, reemplazo la I es igual a U por R, entonces a usted le va a quedar U al cuadrado, que ahora le ponemos enseguida el cuadrado, dividido R. Anda mirando, Guillermo, que no diga una cosa y ponga otra, ¿de acuerdo? Sí, ahí estaba contestando a los chicos de Elemento. Sí, ahí voy a estar más atento. U al cuadrado, profe, ¿no era? Sí, ahora lo pongo, pero eso lo pongo con el lápiz, para no demorarme mucho. Utilizo el lápiz. Es decir, utilizo la tablet. Esto yo he logrado conectar mi tablet al Zoom y al pizarrón. Entonces, para no perder mucho tiempo, esto lo estoy poniendo a pulso. Por eso no sale tan bonito. Ahí está el 2. No quedó tan mal, quedó bien. Y esas serían las ecuaciones de potencia. Que si ustedes hacen los reemplazos, siempre va a dar watt. Bien. La otra ecuación que nosotros podemos llegar a utilizar y que sí la van a tener que utilizar acá, vamos a ponerle la 4, ecuación 4, es
la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor, todo eso dividido. A ver, Profe, póngale paréntesis porque, para que no se confundan ellos. está bien, bueno. Así, abajo pongo paréntesis, ¿sí vos? No, arriba, que es el producto. Está bien, sí, tenés razón. Ponemos así. Ponemos así, ya le agrego el concepto de resistividad. Dividido, y esto le vamos a poner L mayúscula para que no se confunda con la I. Vamos a poner L mayúscula. Longitud es del conductor y dividido S, que es la sección del conductor. Y La acá, sección, profe, expresado en metros cuadrados, ¿no? en milímetros cuadrados. milímetro cuadrado. Generalmente eso para que te dé ohm. ¿Está bien? Entonces yo acá lo que voy a colocar es, volvemos acá a usar esto. Volvemos acá. Y acá vamos a colocar resistividad. Es decir, la resistividad por la longitud del conductor dividido la sección. Esto, la unidad es ohm por milímetro cuadrado dividido metro. La longitud se mide en metro, la sección se mide en milímetro cuadrado. ¿Para qué? Para que la resistencia me dé en ohmio, o ohm, cuyo símbolo es omega. ¿Está claro? Y esto, Profe, ¿y el símbolo de resistividad, qué es una letra griega? griego, alfabeto griego, Rho. Es una del alfabeto griego. Esto siempre va a dar en watts. O vatios, como ustedes quieran llamar. O vatios. Watts o vatios, es lo mismo. Que en último caso es ampere por volt. Si ustedes reemplazan la I y van haciendo los reemplaces, siempre van a llegar a lo mismo. Siempre llegan a lo mismo. O vatios, que es lo mismo. En algunos lados. Profe, Sí. Los amperes por voltaje para obtener los watts es indistinto para tanto para trifásica como para monofásica. No. Tenés que multiplicarlo por raíz de 3 y ya la ecuación es distinta. Nosotros vamos a trabajar con monofásica nada más. Acordate que vos en la trifásica también tenés una secuencia, tenés RST, pero no me quiero meter en ese tema porque no les quiero complicar la vida, porque nosotros vamos a hacer la instalación de una casa. Si entramos con trifásica, en el tablero ya dividimos a 3 monofásicas. Ya en electrotecnia, sí, ya entra en instalación eléctrica a trabajar con trifásica. Acá no vamos a entrar en trifásica porque te imaginas que en una bolilla, si tengo que explicar trifásica, secuencia, RST, ST, la secuencia. Por eso ustedes, si conectan en una trifásica, dan vuelta a los cables, el motor gira al revés. Ya tengo que entrar a explicar lo que era un versor, un vector giratorio, y a Guillermo Nieva no le gusta que me meta en ese tema. Porque es mucha información y para ustedes, para una unidad, es mucho. Entonces, la vamos a trabajar que se entienda y algo que ustedes puedan realizar. Ya ahí tiene que ir multiplicada por raíz de 3, porque ya la ecuación no son tan simples. Una división en sí, como principal operación, digamos, una división, sí. ¿Cómo? No te entendí. Que en sí, como operación principal, era una división, me había acordado. Sí, pero aparte, vos tenés que, se llama trifásica, y vos en la trifásica tenés, tenés un neutro y tenés 3 fases, RST. Entre fase y fase tenés 380 volt y entre fase y neutro tenés 220 volt.
Si ustedes, alguno de ustedes quiere hacer la instalación trifásica, ustedes lo que van a hacer a lo sumo es llegar con trifásica al tablero principal y de ahí van a ir a un tablero seccional donde van a dividir las 3 fases en 3 monofásicas. Es decir, que en última instancia, dentro de la casa, ustedes lo que tienen es una distribución monofásica. Ustedes no llegan con trifásica al enchufe de la cocina. Eso es para una industria. En una industria los motores son trifásicos porque el consumo es menor. Entonces, va a depender qué instalación va a hacer. Yo acá solamente, como para que ustedes vayan tomándole el gustito, les doy, digamos, la entrada a cómo se hace un circuito básico. Que si ustedes tienen que hacer un circuito básico en una casa, con lo que nos ven conmigo, se puede hacer perfectamente. Lo otro ya lo van a ver específicamente en electrotecnia y después ahí van a aprender también a hacer las correspondientes mediciones y terminan de verlo después ya en instalaciones eléctricas y después cuando son centrales, qué generación. Instalación eléctrica y luminotecnia y bueno, y ahí se complica, pero son materias que se ven en los últimos años de la carrera. Ya son lo que son las tecnologías aplicadas. Acuérdense que esta es una materia que es una integradora. Yo lo que estoy tratando de hacer, integrándoles un montón de conocimientos como para que ustedes, en el programa que van a ver conmigo, vayan enterándose todo lo que van a ir viendo por año. Es decir, que esto que vamos a ver en esta unidad, ustedes la van a ver después en 4 materias más para arriba, donde cada vez la complejidad va a ser mayor, ¿de acuerdo? No nos metamos a ver cosas que ya a su tiempo la van a ver. Si no, es mucha información que tampoco la van a poder, en último caso, digerir o ver. ¿Por qué? Porque necesitan tener otra serie de conocimientos. Ustedes, para poder entender perfectamente electrotecnia, tienen que tener todos los conocimientos básicos de física 2. Física 2 la van a ver el año que viene. Lo único que yo estoy haciendo es dándoles las ecuaciones principales, explicándoles algunas ecuaciones principales para que podamos hacer algo que ustedes lo puedan aplicar, hacer una pequeña instalación de una casa. Y que después nos va a servir cuando veamos energía alternativa para hacer la instalación a través, y ustedes entiendan cómo funciona un panel solar y por qué son las ecuaciones. Un panel solar se calcula con estas ecuaciones tan simples. ¿Se va entendiendo, cierto? Sí, profe. Sí, Profe, sí. la resistividad, ¿qué sería una característica del material, ¿no? De material. Vale 1/33 para el aluminio, alal se llama, porque realmente ustedes cuando lo van a comprar dice el conductor es de aluminio. Realmente no es aluminio, es una aleación de aluminio. Por eso cuando uno hace un proyecto, sobre todo cuando hace un proyecto para una empresa prestataria de energía, el material se llama aleación de aluminio, y vale 1/33 ohm por milímetro cuadrado por metro. El cobre es 1/56 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Si fíjate, 1/33 a 1/56, si fuera 1/66 prácticamente el cobre conduce el doble que el aluminio, porque la resistividad es lo que se opone. Está bien, en la inversa. Es decir, que la resistividad es la inversa de la conductividad. Si vos la das vuelta, el cobre conduce casi el doble de corriente que un conductor de aluminio. Lo que pasa que yo ya a ustedes les expliqué, el conductor de aluminio necesita soportes más simples, es más liviano, tiene una serie de características. Entonces, hoy día los preensamblados y las líneas de alimentación, lo que uno transmite es tensión, no corriente. Entonces, el conductor de cobre uno lo utiliza fundamentalmente cuando tiene que hacer instalaciones donde necesito corriente, que es distinto a lo que es tensión. Entonces, los tableros, generalmente todo lo que es tablero y todo lo que son con conexiones y dentro de una industria, es todo en cobre. Todo lo que es llegada en media, ya sea en 13,2, en 33, 66, y de ahí para arriba, generalmente en 132, 220.000, es conductores de aluminio con alma de acero. Es toda una teoría eso. Eso es todo lo que es conductores para media, alta tensión, es todo un tema, inclusive el tema de los preensamblados. Antes se utilizaban lo que se llama línea abierta, que era, ustedes veían, y todavía en algunos lados se ve,
así como la entrada de la casa, ustedes tienen dos cables, ahora están conectando un preensamblado, y si no le tiran un subterráneo aéreo, es que generalmente tiran el cable que tienen, que es el cable que parece, el que se utiliza ahora, que parece un chorizo enrollado, donde van las fases, y después por dentro va uno, que es un acero, que es como un conductor de acero, que es el que le da la resistencia mecánica al preensamblado. Con eso, ¿qué se ha logrado? Ustedes antes era muy caro el herraje, ustedes tenían un rack de 4, donde en el aislador de arriba iba el neutro, y en los aisladores de abajo iba la R, la S y la T. Y después, para conectar las casas, se conectaba una fase con el neutro. A la casa siguiente se conectaba la otra casa, la otra fase con el neutro. En la otra casa se conectaba la otra fase, la S con el neutro. Entonces ustedes iban repartiendo las cargas por casa. Entonces, en una cuadra donde ustedes tenían 6 casas, lo más posible que 2 casas estaban conectadas a la fase R, 2 casas estaban conectadas a la fase S y 2 casas estaban conectadas a la fase T. Eso se aprende a hacer cuando uno hace la instalación o la distribución de energía en un barrio. En un barrio, cuando uno calcula un transformador y hace la distribución de energía, ustedes salen con trifásico y van distribuyendo, por ejemplo, en una cuadra, hacia un lado distribuyen una cantidad de fases, hacia el otro lado otra cantidad de fases, y van equilibrando el sistema. Teóricamente, un sistema trifásico equilibrado, en el neutro o en el nudo del neutro, la corriente que circula tiene que ser 0, porque está equilibrado el sistema. Pero eso ya es un tema para tratar en electrotecnia, chicos. Si no, ahí se va a enojar Guillermo y va a decir, ingeniero, deje de dar tanta información. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Un buen sistema. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y le está pegando Lucas, a... el micrófono. Cuando ustedes tienen un sistema trifásico perfectamente equilibrado, el neutro o el nudo, donde en los versores donde se junta el R, S y el T, es 0. La corriente de circulación es 0. Eso es cuando están, porque los 3 vectores, cuando se hace la suma, tiene que dar 0. Aparte, en un circuito trifásico yo puedo conectar en estrella o en triángulo. Depende si conecto en estrella o en triángulo, tengo 380 y 660. Pero les vuelvo a repetir, eso ya es electrotecnia, ya eso es mucho más, ya eso lo van a ver en tercer año. Pero bueno, es importante que lo tengan. Volvemos a lo nuestro, si no me voy yendo del tema. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Las ecuaciones? Sí, profe. Bien. 5. 5 podemos tener resistencias, conexión, le vamos a poner conexión de resistencias. Ustedes pueden tener 3 tipos de conexión de resistencias. Vamos a poner las 3 flechitas. Las resistencias las pueden tener en 3 tipos conectadas. La primera forma de conectar la resistencia es en serie. La segunda forma de conectar la resistencia es en paralelo. Y la tercera forma de conectar la resistencia es combinada. Combinada. Está bien escrito así combinada, ¿no? Sí, combinada. Sí, combinada. Sí, profe. Es decir, que serie, paralelo. Para poder determinar la ecuación, vienen las ecuaciones determinadas, pero uno las ecuaciones cuando se conectan, sobre todo en la resistencia en serie se suman. En paralelo uno lo obtiene aplicando las leyes de Kirchhoff, y la combinada es una suma de las dos, es serie y paralelo. Que eso es lo que vamos a ver, es decir, que en una resistencia en serie, por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a poner 2 resistencias en serie, lo que se hace es encontrar la resistencia equivalente cuando uno calcula el circuito, resistencia equivalente. Y una resistencia equivalente 2C, imagínense que son 2 resistencias, es igual a la resistencia 1
a poner así, la resistencia 1, más, ahora tengo más acá, más la resistencia 2. Cuando están en paralelo, la resistencia equivalente, por ejemplo, de dos resistencias, ya enseguida lo demostramos de dónde sale, que aplicando las leyes de Kirchhoff, resistencia equivalente de dos resistencias, vamos a tomar ejemplo siempre de dos para que ustedes las tengan presentes, después les enseño cómo se saca, es igual a R1, vamos a hacerlo así, pues como dice, vamos a ponerlo así, R1 por R2, cierro, todo dividido, R1 más R2. Ya les digo dónde sale esa ecuación. Y una resistencia combinada, ¿cierto? Vamos a poner resistencia, para que usted lo tenga, resistencia. Vamos a poner C, para distinguirla. En este caso sería una resistencia equivalente serie, más la resistencia equivalente en paralelo. Es decir, cuando tienen en serie, ¿qué hacen? Calculan la resistencia en paralelo y después se la suman a la resistencia en serie. Es decir, transforman esta resistencia, dos resistencias que estaban en paralelo, en una resistencia equivalente que equivaldría a una serie y se la suman a la serie, que es esto que yo he puesto acá. ¿Hasta ahí estamos ¿Profe? bien? Sí. En donde Sí, dice paralelo, cuando está expresando la fórmula, donde dice rec igual a R1 por R2, ¿no tendría que ser en realidad rep? Red como red. Porque ahí dice rec y... No, acá y- voy a decir para que ponga res. Ajá. No, puede poner yo lo que equivalente, si querés le podemos poner resistencia serie y resistencia P, para que ustedes les quede más. ¿Eso me está diciendo? Para que Sí, sí. ustedes... Bueno, lo podríamos hacer. Pero no, dejémoslo como resistencia equivalente. Pero ustedes saben que esta es esta y que esta es esta en última instancia. Y esta es la combinada de las dos. Porque no siempre van a tenerlo. Generalmente ustedes van a encontrar en los circuitos que se llama resistencia equivalente. Yo acá he puesto combinada para distinguírsela a ustedes. Es la resistencia serie más la resistencia en paralelo. Eso es lo que significa. Lo que podemos hacer para distinguirlo es marcarla, pero si no tengo que volverlo a hacer todo lo mismo. Hasta ahí ahora lo que nos quedaría por demostrar es de dónde sale la ecuación de la resistencia equivalente en paralelo y cómo sería el cálculo de un circuito. Hasta ahí se entendió, queda solamente explicar cómo yo obtengo esa resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente, cuando son en paralelo, yo la obtengo aplicando la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff. De ahí salen, que son dos leyes. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Así lo puedo borrar? Sí, sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Esto es lo que tendríamos que hacer en el punto el que nos mostró, ¿no? El 16, que sería la resistencia. Claro, lo que sería para el último ejercicio tendrían que hacer esto. Lo que pasa es que yo les quiero explicar de dónde sale esto. Le he dado muy simple. Si ustedes aplican esta ecuación, listo, ya está. Lo tienen resuelto el último ejercicio. Es decir, que con esto ustedes lo pueden resolver. Todo el práctico con esto lo pueden resolver. Guillermo, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahí Estamos estaba de acuerdo. buscando que pedían ahí en el grupo la tabla de resistividad. La tabla de resistividad es 1 sobre Ya ahí 33. conseguí una tablita. Bueno, pasásela. Pero les tengo que Sí. explicar Lo una mismo, cosita. lo mismo, no sé si en los apuntes está, ¿eh? Me parece que en Sí, algún apunte exactamente. está en los Seguramente que apuntes. Que debe estar en los apuntes. Pero bueno, pasáselo, no hay problema. Bueno, entonces esto lo voy a guardar y lo voy a borrar. Y ahora les voy a cargar las dos leyes de Kirchhoff, que dicen las leyes de Kirchhoff, y a partir de eso vamos a encontrar de dónde sale la ecuación de las resistencias en paralelo. Las resistencias en serie directamente se suman.
la resistencia en paralelo, se aplica esa ecuación dependiendo de la cantidad de resistencia, pero eso tiene una explicación, si ustedes quieren, técnica, a partir de las leyes de Kirchhoff. Ahora voy a cargar las leyes de Kirchhoff, vamos a sacar esto, y ahora voy a cargar las leyes de Kirchhoff. Denme un segundito. Vamos a cargar las leyes de Kirchhoff. Ahí está. Bien, salgo de acá. Vamos a salir de acá. Vamos a minimizar. Vamos a volver a entrar a mis apuntes. En leyes de Kirchhoff. Acá está. Vamos a subirla, vamos a bajar. Bajamos. Ahora salimos acá. Vamos a entrar. Acá está. La ley de Kirchhoff. Primero vemos lo que dice y después la pongo en el pizarrón y se la explico. La ley de los nodos, o primera ley de Kirchhoff, también está resumida. Esto puede hacer, uno lo puede hacer tan complejo como uno quiera, pero he buscado la forma más simple de explicar la ley de Kirchhoff para que ustedes la puedan llegar a entender. La primera ley de Kirchhoff de Kirchhoff, ¿qué dice? En resumida cuenta, la primera ley dice que en un nudo, que es un lugar donde un circuito se puede dividir, por ejemplo, en dos circuitos, la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. De tal manera que en el nodo la sumatoria de las corrientes es igual a 0. La segunda ley lo que me dice es que en una malla cerrada la suma de las tensiones es igual a 0. Es decir, en resumidas cuentas, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Volvemos al pizarrón. La primera ley lo que me dice, si yo tengo que me ingresa esta corriente, esto es un nodo, y de acá me sale una corriente y 1, le vamos a poner así, y una corriente y 2, lo que me dice que la sumatoria de las corrientes, en el nodo, llamémosle al nodo este, llamémosle A, si ustedes quieren, en el nodo A es igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Que I es igual a I1, un segundito, igual a I1 más I2. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. Lo cual significa que si yo esta I, que acá está con signo positivo, la paso acá, el resultado me va a dar 0. Es decir, que si acá entran 10 electrones, dependiendo qué tenga conectado acá, una parte de los electrones se va a ir por acá y otra parte se va a ir por acá. Pero la suma tiene que ser lo mismo que lo que entra al nodo. El nodo es esto, o nudo. Se llama nodo o nudo. Esa es la primera ley. Ahora te escucho lo que me ibas a decir, sí. ¿Por qué al entrar al nodo da 0? O sea, No, ¿cuál la es el efecto del nodo? suma de las corrientes da 0. No es que dé 0 la corriente, la suma. Significa que si entra 10 amperes, esos 10 amperes se van por un conductor y por el otro. Ese es el concepto. No hay que decir. Ah, bien. Perfecto, ya entendí. Exacto. Y el otro... O sea, profe, no desaparece los 10 amperes, No, ¿verdad? es una manera de decir, la suma de las corrientes da 0. ¿Por qué? Ya. Porque vos, acuérdense que nosotros utilizamos un modelo matemático. Entonces, si yo esto lo transformo, a mí me va a quedar I1 más I2 menos la I
me da 0. ¿Se entendió? Si vos estás ahí, que estás sumando en este, acordate que este es un miembro y este es otro miembro, en una ecuación matemática. Si yo está ahí, que acá está sumando, la paso al otro miembro, pasa restando. Lo cual significa que acá esta corriente se divide en 2. ¿De qué va a depender? De lo que yo tenga acá, que ahora es lo que voy a explicar enseguida. ¿Mm? Pero la suma da 0. ¿Se entendió? Ahora. Sí, profe, sí se Sí, entiende. sí se entiende. Bien. Lo otro que me dice, y ahora se lo hago con un circuito, imagínense que acá tengo una resistencia, acá tengo otra, y yo acá tengo una tensión. Entonces yo acá tengo una resistencia, que le voy a llamar R1, acá tengo una resistencia que voy a llamar R2, acá tengo una tensión, que le voy a llamar U A sub B. ¿Qué va a pasar? Acá me va a circular una corriente I. Esa corriente, cuando pase por acá, va a producir una caída de tensión que le voy a llamar U sub 1. Y acá me va a producir una caída de tensión que le voy a llamar U sub 2. ¿Qué me está diciendo? Que la sumatoria, ¿cierto?, de las tensiones, ¿cierto?, de la malla, esto es una malla, vamos a llamarle malla, es igual a 0. Es el mismo concepto. Es decir, que U de AB, cuando yo me empieza a circular la corriente, parte se va a gastar en la resistencia 1 y parte se va a gastar en la resistencia 2. Y volvemos al mismo ejemplo, lo cual significa que U1 más U2 menos la tensión da 0. Y tienen la segunda ley de Kirchhoff. ¿Quedó claro? Sí, profe. Es decir, que si ustedes ponen, ¿dónde se da esto? Generalmente, este tipo de malla o conexión se da en las luces del árbol de Navidad. Ustedes se les corta o se les rompe un foquito y se corta el circuito. Y la primera luz prende generalmente con más intensidad que la segunda y así sucesivamente hasta la última que apenas uno ve que prende la luz. ¿Por qué? Porque la tensión se va distribuyendo y va dependiendo del valor de cada resistencia. La resistencia sería aquel que transforma, puede ser en parte lumínica, puede ser en calor, puede ser un motor, no importa, lo que sea. Esto sería en corriente continua, lo vamos a tomar como una resistencia. Estas serían las dos leyes de Kirchhoff principales. ¿Está bien? Indudablemente, cuando ustedes tienen varias mallas conectadas, bueno, hay que elegir un sentido de circulación de corriente y el cálculo es mucho más complejo, pero solamente esto se los doy para explicarle dónde sale cuando ustedes tienen un circuito en paralelo, de dónde sale la ecuación esa que vimos recién. Imagínense que yo tengo, en lugar de tener esas dos resistencias, las tengo puestas así. Y yo tengo la tensión aplicada acá. Positivo, negativo, y acá tengo U A sub B. Indudablemente yo acá tengo un nodo. Entonces yo por acá me va a circular, imagínense que yo le llamo resistencia 1, acá va a circular la corriente 1. Por acá va va a ir la corriente, perdón, R1, sí. Y acá tengo la resistencia R2, ¿cierto? Y acá va a circular la corriente I2. ¿Estamos de acuerdo? Por la ley de los nodos, esto. ¿Está? Se me divide. ¿De qué va a depender la corriente? De la resistencia. Es decir que yo voy a tener la caída de tensión U A sub B, es la misma. Así está conectadas las cosas en la casa de ustedes. Por eso tienen en todos los enchufes 220. Ustedes, la casa está conectada así, no está conectada así la casa de ustedes. Está conectada en Profe, forma paralela. Sí. así cuando usted explicó de las luces de Navidad, eso está en un circuito en serie. Por En serio, eso, cuando llega exactamente. hasta la última luz ya no tiene nada. Exactamente. Entonces, tipo, Cambio, tensión. En cambio, si estarían con paralelo, llegaría a la misma tensión a todas y todas prenderían con la misma intensidad. exactamente. Exactamente. Ve, en la casa, en las conexiones, los enchufes de todo, en la casa todas las conexiones están en paralelo, están así. Por eso todos los aparatos son de 220.
¿Ves? Yo tengo, imagínense que este es el lavarropa, que este es la heladera y así sucesivamente. Si ustedes lo conectaran así, el lavarropa le daría una tensión que va a ser de acuerdo a la resistencia que tenga o al consumo que tenga y pues van a llegar al último artefacto que no va a tener prácticamente energía. ¿Mm? Entonces, ustedes tienen la tensión U a sub B, que ustedes pueden decir, bueno, U a sub B es igual a I1 por la resistencia 1. ¿Está bien? Y por R. I1 por R1, U a sub B. La U a sub B también es igual a I2 por R2. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo también sé que la I es igual a la I1 más la I2. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. A Sí, esto profe. le vamos a llamar ecuación 1 y a esto le vamos a llamar ecuación 2. Yo de acá de esta ecuación puedo hacer lo siguiente, es decir que I1 es igual a la tensión U sub A B dividido R1. Y a su vez, que I2 es igual a U a sub B dividido R2. Y a estas les voy a llamar 3. ¿Se va entendiendo lo que voy haciendo? Sí. Bueno, Sí. a esta Profe. ecuación que tengo acá le voy a llamar 4. Entonces, reemplazando 3 en 4, me va a quedar que I es igual. 1 es UAB dividido R1 y 2 es UAB dividido R2. Igual. Yo puedo sacar factor común UAB. Y eso, perdón, factor común UAB, pensé que vamos a borrar este igual acá. Porque es factor común. Profe, Sí. la I1 no tiene que ir sobre R1. I1, la I1 sobre O sea, R1. no el UAB tiene que ir sobre R1 para dar. No, si R1 acá está multiplicando, pasa dividiendo. Por eso, I1 es igual a UAB sobre R1. Parece que Y sí, dice R2 ahí. ¿a dónde dice R2? Acá dice I1. Y acá No, dice no, R2. arriba, en la ecuación de arriba. No, sí, o sea, Arriba calculé. las dos son R2, profe. No, este es R1. Acá puse R1, chicos. Sí, sí, Areu. Se R1. nota igual. Ya me imaginaba, pero por eso. R1 es eso. Ese es R1. Lo que pasa es que el pulso no. Yo estoy haciendo todo a pulso y no es lo mismo trabajar con la tablet y que te vaya dibujando. Bueno, yo ahí saco factor común y me va a quedar, pongo así y me va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Mm? Sigo trabajando. UAB, que acá está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me va a quedar I sobre UAB. Y eso me va a quedar igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Mm? Ahora, I sobre UAB, ¿qué es? Si vamos a la ecuación de Ohm. La ecuación de Ohm, ¿qué me decía? Que U era igual a I por R. Si yo la U la paso acá y la R la paso allá, a mí me va a quedar así. 1 sobre R es igual a I sobre U. ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Porque pensé que se me fue. Esto sáquenlo. ¿Está bien? Entonces yo perfectamente puedo decir que la U, la I sobre el U es 1 sobre la resistencia
equivalente. Y me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Pero yo no necesito saber 1 sobre la resistencia equivalente, yo necesito saber la resistencia equivalente. Resuelvo. Factor común, común denominador, R1 por R2. R1 dividido R2 me da R2 por 1, R2. R1, R2 dividido R2 me da R1. Y eso es igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Como yo necesito la resistencia equivalente, la invierto. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 por R2 sobre R2 más R1. Colorín colorado, la ecuación está demostrada. ¿Qué pasó que se quedaron callados? Me perdí. Nada, mentira, profe. Más No lo desarrollado esperaba no te eso, lo profe. puedo. Más desarrollado no te lo puedo hacer, ¿eh? No, está bien, profe. Lo Es que que en una pasa parte es fue que- rápido y hasta que hace conexión, hace sinapsis mis neuronas, pero ya entendí. Claro, lo que he aplicado, fíjense, ¿qué he aplicado? Yo para poderle, ustedes si buscan, van a encontrar en Google o en cualquier, les dice cómo se calcula una resistencia equivalente y le da la ecuación. La ecuación le da esta, cuando son 2 resistencias, cuando son 3, esta también te va a quedar R1 por R2 más y te da arriba, te da otros valores, ¿cierto? Pero se va haciendo de la misma manera. Yo se lo di para 2 resistencias como para que sepan de dónde sale, ¿está bien? Pero yo, para poderte decir de dónde sale la ecuación o de dónde saqué esa ecuación que les puse, les tenía que explicar por lo menos, básicamente, qué eran las leyes de Kirchhoff, que son leyes fundamentales de electricidad. Entonces, busqué 2 maneras muy simples de explicárselas, que vos las vas después a medida, cuando a vos te la van a explicar en electrotecnia, te van a empezar explicando así, y después te la van a complejizar. Pero no importa, pero las leyes lo que dicen es eso. Lo que pasa es que vos en electrotecnia vas a tener a lo mejor varias mallas y vos vas a tener que para aplicar, por ejemplo, la segunda ley, vas a tener que aplicar los circuitos, todas las corrientes en un solo circuito, vos no vas a tener una sola fuente, vas a tener varias fuentes, entonces empiezan a jugar los signos ahí. Y generalmente se trabaja con determinantes, ¿cierto? Y se resuelve por un sistema de determinantes o el sistema de ecuaciones. Se resuelven los circuitos. Yo acá te lo di con una sola ecuación y simple para que lo entendieras, nada más. Es decir, que no era una fórmula sacada de memoria, sino era una fórmula que tenía una explicación técnica. La explicación técnica se basa en la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Yo apliqué las 2 leyes de Kirchhoff y te demostré por qué la resistencia equivalente se calculan. La resistencia equivalente de 2 resistencias paralelas se calculan así. Porque la ecuación que yo les puse era esta. Pero esa ecuación sale de la aplicación de Kirchhoff. Yo primero, Sí, ¿qué sí. apliqué? La primera ley. Primero, ¿qué hice? Apliqué la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Después, ¿qué apliqué? La primera ley de Kirchhoff. De la ley de Ohm, busqué los valores de I, que es esto que puse yo acá. Después, ¿qué hice? Acá hice un paso matemático. Tengo el mismo numerador, lo saco como factor común. Primer caso de factoreo, si querés que hablemos de matemática. Primer caso de factoreo. Después, ¿qué hice? Yo necesito saber la resistencia, no necesito saber I, U a sub B. La U a sub B la pasé, pero yo sé que por la ley de Ohm, U es igual a I por R. Y si yo pongo I, acá era 1, si yo pongo I sobre U, es la inversa, es 1 sobre R. Entonces yo acá lo que termino calculando con esto es la inversa de la resistencia equivalente. Para yo calcular la resistencia equivalente, resuelvo. ¿Para qué? Para poder después dar la vuelta, que me quede como numerador. Pues yo así como está no la puedo dar vuelta. Esto si yo lo doy vuelta no es lo mismo que esto. Tengo que sacar factor común. Como yo no sé lo que vale la resistencia, la forma más fácil de sacar el factor común es multiplicar los denominadores. R1 por R2. Después, R1 por R2 dividido R1 me queda R2.
arriba. Después R1 por R2 dividido R2 me queda R1, arriba. Entonces ya sí la puedo dar vuelta. Entonces ya sí ahora la doy vuelta y encuentro la resistencia equivalente. Y me queda esta ecuación, que es la misma ecuación que yo le di para calcular resistencia de tipo equivalentes. ¿Mm? O resistencias en paralelo, mejor dicho. Sería la comprobación de la fórmula. Es la comprobación de la fórmula. Ahí, ¿quién habló? ¿Mol? Sí. Bueno, vos estás acostumbrado a que yo todo lo tengo que demostrar. Nada viene de la nada, ¿no? Esto es como para que ustedes sepan que no son fórmulas de memoria o tomadas descabelladamente, sino que tienen una explicación técnica. Y acá, y sigo insistiendo, acuérdense, yo siempre insistí al principio, que ¿qué es lo que hace la técnica, la tecnología? Es una aplicación de un fenómeno y aparte busca modelos, y los modelos generalmente, ustedes que están estudiando ingeniería, son modelos matemáticos. Este es un modelo matemático que es comprobable, que ustedes lo pueden medir, ustedes colocan acá un amperímetro y ustedes esto lo pueden medir todo y lo van a poder comprobar. Si ustedes esto le ponen número y hacen un circuito con resistencia, con valor y ponen un amperímetro y miden la tensión, un amperímetro se conecta en serie y un voltímetro se conecta en paralelo, es decir, que ustedes colocan acá un voltímetro y miden la caída de tensión acá, miden la caída de tensión acá, van a ver que la suma de esta más esta, despreciando la caída de tensión propia del conductor, va a ser igual a esta. Y si ustedes acá colocan un amperímetro y acá colocan otro y miden I2 y I1, le va a dar un valor de I2 y un valor de I1. Y acá colocan otro amperímetro, van a darse cuenta que la suma de estas dos va a dar esta. Entonces, después, ¿qué hizo Kirchhoff? Buscó un modelo matemático para poderlo desarrollar. Entonces, después con eso lo complejizó y entonces está la teoría de la malla, la teoría de los nodos, que parten de las ecuaciones de Kirchhoff y entonces ustedes pueden resolver circuitos tan complejos como ustedes quieran. Nosotros acá lo que hacemos, yo les doy el inicio. Esto es, digamos, es como el puntapié inicial de lo que ustedes van a ver en electrotecnia. Y acá tienen física y tienen una partecita de electrotecnia. Cuando yo digo la cantidad de cargas que circulan por segundo, cantidad de coulombio por segundo en un conductor, se llama amperio o amper, estoy hablando de corriente, cantidad de cargas circulando. Eso es física 2. Y cuando yo hablo de coulombio sale la unidad de medida del MKS cuando mido carga electrostática. Que las cargas electrostáticas en el sistema de DINAS, en el CGS se mide en OSQ y en el sistema MKS se mide en coulombio. Pero eso ya es electrostática, eso lo van a ver en física 2. Yo lo que hago con esta unidad temática número 2 es irles adelantando, ir haciendo la transversalidad a física 2, a electrotecnia, y si quieren le podemos hacer la trazabilidad a la parte de mediciones eléctricas. Entonces yo les voy a decir que yo acá voy a colocar un amperímetro que me va a medir la corriente, que se coloca en serie, y si yo quiero medir la tensión, acá le voy a colocar un voltímetro, y voy a medir la tensión. Ahí estoy en mediciones eléctricas. Y si yo pongo varias de esto, una al lado de la otra, y las comunico y pongo varias fuentes, ya me paso de física, me paso a electrotecnia. Y si yo todo eso voy y lo aplico en un barrio, ya estoy en instalaciones eléctricas en una materia de 5º año. Es decir, lo que estoy haciendo es pegándole el primer puntapié de la parte eléctrica que ustedes van a ver en los próximos años. Por eso lo ven en una bolilla. Y porque yo lo necesito después para que veamos las últimas bolillas de energías alternativas, donde vamos a calcular la potencia de un generador eólico y la potencia de celdas fotovoltaicas o paneles solares, donde necesitamos saber básicamente este tipo de ecuaciones, no más que esa. Acuérdense que un panel solar genera en corriente continua y después tiene un conversor que lo lleva a corriente alterna. Dicho esto, ¿alguna duda? Profe, sí, una duda.
Sí. Esta ley, por ejemplo, la primera se aplica para el circuito paralelo. Y la segunda se aplica no, para, se aplican el para todos los circuito. circuitos. No, se aplican para todos los circuitos. Porque veo ahí que la suma de tensión y eso sería, la corriente se reparte. Que eso pasa en el paralelo. Pero no es un circuito paralelo. Vos podés tener varias mallas, se llaman mallas. Yo acá te hice una sola malla. Un circuito tiene infinidades de mallas. Yo te lo hice con una sola malla para que lo entendieras. Por eso existe la ley de mallas, la ley de nodos, la ley de que es la suma de un montón de circuitos. ¿Está bien? Donde vos tenés que tomar una, por ejemplo, de acuerdo a cómo estén las fuentes, las corrientes en un sentido, en otro sentido, corrientes que se oponen, pero eso ya es electrotecnia pura. Entonces, no me quiero meter en eso. Con que entiendan esto, que es lo que yo necesito para que ustedes después me entiendan, una instalación domiciliaria, y después podamos hacer un cálculo básico de los paneles solares, que generalmente se calculan con este tipo de ecuaciones, es suficiente. Es decir, estoy preparando la información necesaria para cuando yo hable de que una corriente, cuando llega a un circuito en un nodo, la corriente depende de qué carga tenga, cómo se divide la corriente, es suficiente. ¿Entendiste la primera ley de Kirchhoff? Eso es lo que yo necesito que vos entendáis. ¿Está bien? Después el circuito lo podés complejizar. Para eso hay una materia que es específica de esto. ¿Se entiende? Y, profe, y el nodo sería un punto de intersección, así de. Exacto, es un punto donde se divide, de conexión, un punto de conexión. Por ejemplo, si vos tenés en un circuito, bueno, en la casa, ¿dónde puede ser? En la casa que vos tenés, todos los circuitos son paralelos. Vos podrías hacer, cuando te llega un tablero, por ejemplo, vamos acá. Vos llegás al tablero con una llave de 25 amperes, así se lleva una termomagnética y vos vas a salir con dos fases, con la misma fase, perdón, en el tablero. Imagínate que este sea el neutro. Vamos a hacerlo así, el neutro. Este sea tu neutro. Para los dos circuitos, el neutro es el mismo. Generalmente el neutro se le coloca, no se coloca, los neutros o las puestas a tierra, acá le falta la puesta a tierra, que yo no se lo voy a poner. Entonces vos entras con 25 amperes y tenés un circuito que le vamos a llamar circuito 1 y un circuito que le vamos a llamar circuito 2. Si vos acá tenés una llave termomagnética de 25 amperes o amperios, ¿cierto? Esto imagínate que es la corriente que te llega de la calle, o de acuerdo a lo que tengas conectado, a lo mejor esos 25 por esta llave van a circular 10 amperes, entonces vos ahí tenés que colocar una llave de 15 amperes, y por esta van a con 5 amperes. A máxima corriente, a lo sumo, vos vas a tener que, por este nodo, van a poder circular 25 amperes, que se van a repartir acá y acá. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que yo le he puesto llave más chica porque el consumo va a ser menor que 25 amperes. Es decir, vos ponés la llave 25, pero a lo mejor por acá te va a circular, ponele 12 amperes. Eso es lo que circula, no la llave de 25. Poné que vos te circule 12 amperes. Por este, te circulan, ponerle 3 amperes. 3 amperes, acá vienen 12, indudablemente por este te van a circular 9 amperes. Cuestión que en este nudo vos vas a tener 3 más 9, los 12 amperes que te está entregando, es decir, que son los 12 que te están entrando acá. La llave generalmente se calcula para más, por eso te puse una llave de 25 amperes, pero acá en el nodo, estos 3 amperes son los que realmente vos vas a consumir acá, aunque tengas una llave de 5, que es mayor de 3 amperes. ¿Por qué tenés 5? Porque esta, ponele que vos acá en lugar de 3 amperes empiece a consumirte el circuito, vos acá tengas, imagínate una resistencia que era la que te consumía los 3 amperes, pero la resistencia se cortó, entonces aumentó el consumo y se te fue a 5 amperes el consumo. Esto estoy haciendo una hipótesis. Prácticamente está sobre la llave, o el valor de la llave. Lo más posible que acá actúe la parte que se llama térmica de la llave. Después de un tiempo la llave te empieza a saltar. ¿Por qué? Porque está a su máximo consumo.
Ese sería un caso. Actúa la parte térmica, que es un bimetálico. Ponele que no, que vengas vos y que enchufes algo mal y que acá hagas un cortocircuito. Si haces un cortocircuito, la corriente no te va a llegar a 5 amperes, sino que te va a tender a infinito. Actúa la parte térmica de la llave y salta en forma instantánea. Cuando es térmico, es decir, que aumenta de a poquito la corriente, cada tanto te va a ir saltando la llave. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno conecta un aire acondicionado que consume muy cerquita de lo que está la llave? Ustedes ven que primero se empieza a calentar la llave. Y la primera vez salta una vez por día. La segunda ya 2 veces empieza a saltar por día, porque empieza a perder su efectividad la llave. En cambio, si vos agarrás y conectás un velador y se te junta el neutro con la fase, vos estás en cortocircuito. Corriente tendiendo a infinito. Es decir, los conceptos son así. Si vos acá tenés corriente y acá tenés tiempo, en el cortocircuito la corriente hace esto. Y en un consumo por arriba del valor normal la corriente hace esto. Pero tu circuito está calculado para esta corriente. Y vos te está yendo un poquito más arriba. Entonces tu llave térmica empieza a notar que el consumo es un poquito mayor del para el cual vos habías calculado el circuito. Entonces espera un tiempo y si no se corrige, salta. Y cada vez te va saltando más seguido. ¿Por qué? Porque va perdiendo la efectividad. En cambio, en el cortocircuito, como inmediatamente tiende a infinito, actúa el sistema, por eso es termomagnética. La parte térmica actúa en esta parte y la parte magnética actúa acá. Es decir, al tender la corriente a infinito, genera un campo magnético que hace que abre instantáneamente la llave. Ya vamos adelantándolo a lo que es un tablero. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, se entiende. Y si ahora le agregamos, Está copada la explicación. y si ahora le agregamos la puesta a tierra, la puesta a tierra se pone así, le agrego la puesta a tierra al circuito, esta sería puesta a tierra, esta sería la jabalina, el que va a saltar es un señor que está acá, que se llama disyuntor diferencial. ¿Por qué? Porque este señor ve que de los 12 amperes que están entrando, no salen 12 electrones descargados, solamente salen 10. 2 electrones salen por acá. Hay una pérdida Hay una pérdida de corriente. Este señor se llama disyuntor diferencial. Este protege a las personas. Este protege a la instalación. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo, para poder explicar todo esto, y que ustedes ya tienen todos los apuntes. Por supuesto. El disyuntor, profe, el disyuntor a la más mínima variación ya automáticamente acciona. Por eso el disyuntor tiene un botoncito, a veces rojo, a veces verde, que ustedes cada tanto lo tienen que apretar. Ese es un botón de prueba que dice que el disyuntor está en condiciones. Por eso cuando uno calcula la tensión, calcula el circuito eléctrico, tiene que elegir el disyuntor adecuado para que realmente proteja. Igual que las térmicas. Las térmicas tienen que ser selectividad, se llama eso. ¿Qué significa? No puede ser. Las llaves tienen que tener su correspondiente selectividad, es decir, ser seleccionada de acuerdo a la necesidad y al consumo de cada circuito.